Vamos a hablar después de la política comunicacional, creo que es lo que nos compete y es importante, pero una mirada, ¿cómo ves la primera parte de la gestión? Bueno, veo creo como reflejo, y lo vamos a ver también a nivel de la comunicación, como reflejo de su campaña y como reflejo de lo que parece que va a ser este gobierno a lo largo de los próximos 5 años. Es un gobierno de ambigüedades, ¿no? Por una parte, tenemos una promesa de recuperar la meritocracia, aplaudida por la mayoría de la opinión pública. Sin embargo, tenemos la elección, por ejemplo, de un ministerio clave como el Ministerio de Justicia, donde la pregunta es, ¿qué mérito tiene el actual ministro de Justicia? Y pues la distancia que lo separa de alguien como René Blatman o como el propio Carlos Alarcón, que se distinguieron por su defensa de derechos humanos y del Estado de Derecho, entonces nos llama la atención, ¿no? Por otra parte, tenemos muchos otros ministros, viceministros, que sí reflejan esa idea de la meritocracia. Tenemos también el hecho de la apertura al mundo, que también es algo aplaudido, pero con el temor de que volvamos a las épocas de Robert Gelbart o compañía, porque tenemos, por ejemplo, que sin habernos avisado, sin haber estado eso como tema en la campaña, Bolivia anuncia que va a restablecer relaciones con Israel en un momento en que el resto del continente de América Latina y del Caribe han estado cuestionando todo lo que es Israel por el genocidio en Gaza. Y tenemos que hay un mayor acercamiento a Washington que a la Unión Europea, que podría tener, digamos, como un equilibrio, que es lo que necesitamos. Entonces, a mí me da siempre el temor de que vamos de los péndulos, ¿no? Sobre todo en las relaciones externas. Y es también curioso que por una parte estamos viendo que las figuras principales en el área económica vienen de otra fórmula electoral y parte de lo que están aplicando viene del programa de otra fórmula electoral. Eh, entonces hay que ir viendo con calma cómo avanza. De cualquier manera, si uno hablaría ahorita de la sensación térmica, creo que hay una posición general de apoyo, de mucha esperanza, de ver con detalles lo que está haciendo el presidente Rodrigo Paz y su equipo. Entonces, creo que esa es la primera impresión, la primera foto que podríamos dar. Israel y Washington, ¿son dos cosas que te preocupan? Sí, me preocupan, claro que sí. ¿Por qué? Para profundizar un poco en cada caso. En primer lugar, el tema de Washington, que es de nosotros pensamos que Estados Unidos es siempre un socio imprescindible para todos los países del continente y del mundo. Sin embargo, tenemos en un momento dado que la figura de Donald Trump es una figura de amenaza contra no solamente el continente, sino contra muchos otros países. Y si quieres rápidamente, por el tema del tiempo en la radio, te nombro Brasil Ujú. y como Trump amenaza por una resolución del Poder Judicial soberano de ese país, la amenaza contra Panamá, el bombardeo de lanchas supuestamente porque son de narcotraficantes, Mm. sin que se explique por qué se matan sin ningún proceso a 40 personas desde el aire. Y tenemos también que hay el tema de Israel, que no lo decimos solamente los periodistas, sino todas las organizaciones de derechos humanos, que ha cometido un genocidio con la muerte de más de 65,000 personas en Gaza y de entre ellos 18,000 niños. No hay que olvidar que han sido asesinados
más de 250 periodistas. Desde hace 2 años no se permite el ingreso de la prensa occidental a Gaza para que no se informe realmente qué es lo que sucede ahí. Tenemos justamente esta mañana, escuchaba otra vez lo que está sucediendo en Cisjordania y en momentos en que hay un boicot internacional a Israel, incluso se habla de tratar de hacer el mismo boicot que se hizo contra Sudáfrica. Bolivia abraza al representante del gobierno de Netanyahu, no Bolivia, Rodrigo Paz. ¿Y qué significa? ¿Qué gana con ello Bolivia? ¿No? Entonces, en vez de tener una política externa abierta realmente al mundo y equilibrada, te voy a dar un ejemplo, como Boric Mm, en Chile, por en Chile. decirte, darte un ejemplo, o lo que hace México, estamos saliendo de las garras del esquema Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, con el peligro de volver a esa presión que tenía Estados Unidos sobre nuestro país. Y Estados Unidos tiene una historia bastante oscura frente a América Latina. Será otro tema que en algún otro día lo podemos tratar. Bien, y cómo ves el tema de la DEA, la presencia de la DEA? Me refiero más en el ámbito este de, y ahí decías, sería importante también la presencia de la Unión Europea y equilibrar. Porque digamos, la lucha antidroga debería ser una lucha más integral, ¿verdad? Claro, pero además más sincera y más completa. O sea, ¿por qué hubo la reacción contra la DEA no solamente los productores de coca? Agentes de la DEA hacían lo que querían, no solamente en el Chapare, recuerda lo que su comportamiento en Trinidad, en ese famoso hotel, no se ha logrado desarrollar una política soberana antinarcóticos y hay mucha hipocresía. Se ha perseguido a los productores de coca, pero no se persigue a los banqueros, donde está la gran riqueza que produce el narcotráfico. ¿O en algún lugar crees que el dinero que se gana con el tráfico de cocaína se queda en Bolivia o se queda en Colombia? Está en los grandes bancos y en los grandes centros. ¿Y dónde está, digamos, el drama de la drogadicción, sea con cocaína o ahora con drogas sintéticas en los países del norte? Entonces, este es un tema que me acuerdo de los debates que teníamos en los años 90, inclusive yo personalmente contra el que era en su momento embajador de Estados Unidos, porque hay mucha hipocresía en ese sentido, mucha hipocresía. Te voy a dar además ejemplos como el tema del narcotráfico fue utilizado por Washington para atacar a América Latina, por ejemplo, con Grenada, cuando en ese pequeño país había un gobierno progresista, o contra Jamaica de James Manley, o la invasión a Panamá para sacar a Noriega, acusado de narcotráfico, cuando Noriega había servido durante años como agente de la CIA. El propio Pablo Escobar también sabemos que ha sido parte de esquemas. Bueno, cada uno de los temas que me tocas, Marcelito, y perdona que te diga así por nuestra fraternidad, Claro, no, pues abre muchos aspectos, muchas pero me veces. parece bien porque con la crisis económica, con lo que nos ha dejado el MAS, nos olvidamos de estos otros temas que son centrales. Y Y que hay que debatir, voy a claro. terminar diciendo que en su momento América Latina, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente de Bolivia, y había, digamos, una activa participación del Grupo de Río, justamente en relación también con la Unión Europea. América Latina intentó políticas diferenciadas para ver el tema del narcotráfico, ¿no? Para evitar lo que ha sucedido, esta captura del narcotráfico de nuestros estados, que no empezó con Evo, empezó antes, en el caso de Bolivia, entre paréntesis, pero eso se fue diluyendo. Y entonces ahorita estamos en que el narcotráfico otra vez va a ser utilizado para atacar o para invadir o para amenazar América Latina.
Ahora, claro, porque es, es bastante complicado, ¿no? El tema del narcotráfico. Sí, se había incluso informado, ¿no? Que se han tenido reuniones, ¿no? Ya con presidentes de otros países, ¿no? Justamente para que se pueda reforzar lo que es la lucha contra el narcotráfico en las diferentes fronteras y en los puntos también estratégicos, ¿no? Que se han conocido en el transcurso de este último periodo. Y eso también lleva a lo que es la política, pero el tema comunicacional, ¿no? Para poder abordar estos diálogos, pero sobre todo para que la gente también conozca cómo es que se está trabajando no solamente en este aspecto de la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, entre otros, sino también en temas generales. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, este tema comunicacional ahora, a días, a semanas, ¿no? Nada más de que asumiera este nuevo gobierno? ¿Cómo la ve usted desde su punto de vista? Se ha eliminado el viceministerio, ¿no? No hay ministerio, Todavía no se... viceministerio. Hay la dirección de Aparentemente va a haber una comunicación. dirección, ¿no es cierto? Sí, todavía no se conoció quién va a asumir ese cargo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Preocupante. Como dices, ha desaparecido el Ministerio de Comunicación, el viceministerio y también el tema de no tenemos un vocero. Y llama la atención que en momentos claves donde la comunicación es central, no se le haya dado esa importancia. Es de las cosas que también llaman la atención en general del gobierno, cómo no se le dio importancia a minería, que es lo central en nuestro país. Fuimos, somos y seremos un país minero, también el Ministerio de Cultura y que tampoco se haya dado la importancia necesaria a la comunicación, entre paréntesis, porque al mismo tiempo vemos, por ejemplo, se habla mucho de la presencia del manual Cerimedo en el país en relación a este experto en comunicación de la Argentina, eh, relacionado con Milei, con Bolsonaro, y que representa todas estas tendencias que ya no solamente apoyan en las campañas electorales, sino en el desarrollo de las políticas comunicacionales, que quizás después podemos entrar en algunos de los detalles. Pero lo que vemos, por ejemplo, más allá de que exista o no una institucionalidad, vemos algunos golpes de efecto, como el hablar de cifras, ¿no? De la corrupción, dar unas cifras que si bien puede, de repente están dando las cifras de las reservas internacionales que había en el 2014, pero que se las han robado, o sea, se han robado, es una palabra muy fuerte, ¿no? O el tema de que se ha encontrado una cloaca, o sea, una palabra de mucho efecto, o ir a recibir unas cisternas con un letrero que dice Bolivia, que después nunca las hemos vuelto a ver, por lo menos aquí en La Paz, pero que, sí, ¿no? Entonces ya han aparecido las cisternas, han desaparecido las colas, una cosa muy inmediata, pero que no están suponiendo soluciones en profundidad. Eh, Creo que hay ejemplos en el caso de Bolivia donde tuvimos políticas de comunicación muy certeras sin necesidad de asesores externos, como fue la política de comunicación de Víctor Paz Estensoro y Germán Antelo, ¿no? Que se dividió en dos partes. Bolivia se nos muere, entonces todo había que hacer para salvar esa Bolivia y estas son buenas noticias. Con una sobriedad inmensa, obviamente que ayudaba el personaje Víctor Paz Estensoro, ¿no? Como ustedes recuerdan, en 3 minutos cambió la historia del país con el famoso mensaje del 21060, muy discreto, simplemente con el edecán atrás, etcétera. En cambio, acá lo que vemos es más bien una política de ambigüedades, ¿no? Lo que decíamos al inicio. No había que ir donde el FMI, pero se va, lo primero que se va es al FMI. Había platita, decía en los debates el presidente candidato, en ese momento candidato, no, es que hay platita y eso se va a utilizar, pero resulta que no hay platita. Pero sobre todo, el tema de la comunicación de este gobierno va a tener un ruido permanente
¿Qué es lo que tiene que evitar toda política comunicacional? Los ruidos. Y ese ruido se llama Hernán Lara, ¿no? Que contradice, que todavía no se ha dado cuenta que no todas las cosas hay que decirlas públicamente, mucho menos temas privados, mucho menos temas personales, pero que tienen otro efecto de ocupar titulares, puede ser hasta distractivos. Ese es un poco el manual Trump, ¿no? O sea, Trump empleó una política de comunicación, incluso siendo empresario, de decir frases políticamente tan incorrectas que obligaban a poner el titular, y así se hizo famoso. Entonces, creo que estamos en un panorama así, todavía un poco claro de qué es lo que se quiere hacer con la comunicación y si va a haber política de comunicación. Lupe, y en este gobierno aparece, si efectivamente mencionabas a Fernando Cerimedo, muy relacionado digamos, con estratega argentino, muy relacionado, y también la figura de Catalina, la hija del presidente Paz Pereira, que asume una importancia clave, principalmente por el manejo de las redes sociales, Redes ¿no? sociales. Redes sociales, y además tengo entendido pisando fuerte en la parte comunicacional del gobierno, ¿no? Bueno, yo no he visto el detalle y sé que el presidente ha dicho que Catalina lo ha apoyado, Catalina se ha formado en comunicación, creo que el propio Cerimedo ha sido también su profesor, pero no he tenido ocasión de hacer un análisis para saber realmente cuál ha sido la intervención de ella. Lo que sí puedo señalar que hace 2, 3 años lo escuchaba a Rodrigo Paz contando de algunas de las visitas que hacía en el interior del país, a veces creo que con su moto, a veces por Ujú, viajes, ujú. por un gusto de conocer Bolivia. Y él tiene una gran ventaja. Él es un buen comunicador. Es una persona que aparece muy serena. Así lo hemos visto y como saben, así fue tan contundente su participación en los debates. Lo hemos visto como una persona que maneja más la razón que lo emotivo, al contrario de su vicepresidente. Equilibrado, no se enojaba con los otros candidatos. Creo que hay que destacar que Rodrigo Paz como comunicador tiene muchas cualidades que las puede aprovechar. Sí, definitivamente, definitivamente. Es importante destacar ese aspecto. Además, tomando en cuenta también el tema este de la política comunicacional, creo que hay que señalar que Rodrigo Paz sí, efectivamente, digamos, ¿qué diferencia mencionabas a Víctor Paz Estensoro? Víctor Paz Estensoro no aparecía con los medios, no, definitivamente Muy no, poco. no daba entrevistas, no aparecía. Rodrigo Paz aparece en redes sociales todo el tiempo, es diferente el tema. Eso por un lado. Como comunicador es diferente la forma de hacer gobierno en cuanto, digamos, comparado con Víctor Paz. Y también quería preguntarte el tema de Edman Lara. Esta es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? No, yo creo que el tema es que hay un exceso de emotividad que en algunos momentos es importante. Eh, Todos estos efectos que van hacia lo emotivo, hacia el corazón, en algunos momentos, tanto en nuestra vida personal como en la vida colectiva, Ujú. pueden tener sus efectos positivos. Pero si se deja ganar tanto una persona como un colectivo por lo emotivo, son altamente peligrosos y impiden ver que la palabra tiene mucha fuerza. Como todos sabemos, no importa el soporte, puede ser cara a cara o puede ser a través de redes que multipliquen por 1000 veces una palabra, pero la palabra tiene un efecto
tiene un efecto para el bien o para el mal, para lograr cosas positivas o para lograr cosas negativas. ¿Cuántas personas se arrepienten por haber dicho una palabra de más que va a significar el fin de una relación sentimental o una relación de amistad, etcétera? Entonces, Marcelo, ustedes conocen muy bien como comunicadores la importancia de la palabra y no se pueden decir palabras que tengan efectos colaterales y mucho menos cuando esos efectos se multiplican de forma masiva, porque no se puede retroceder. La palabra está ahí. Siempre el silencio es mejor consejero. Y eso recuerdo muy bien, uno de los grandes consejos de mi padre cuando asumí la Asociación de Periodistas de La Paz. Y me dijo, bueno, a partir de este momento, y era un puestucho si quieres, pero me señaló, tu palabra tiene un valor jurídico, todo lo que firmes también, y si hablas 10 veces te vas a equivocar al menos una, pero si hablas 100 te vas a equivocar por lo menos 10. Entonces, uno tiene que saber, y esto lo trabajamos en comunicación, cuánto habla, dónde habla, qué habla, con quién habla, ¿no? Y ahora, con el manejo de las redes, ese cuidado tiene que ser muchísimo Mucho mayor. más, claro. O sea, Claro. las redes te pueden enterrar. Definitivamente, definitivamente. Así que estamos pues ante nuevos desafíos y que hay que irlos asumiendo. Pero esperamos que en todo caso este gobierno, con todos los antecedentes que tiene Rodrigo Paz y gran parte de su equipo, sea un gobierno que respete la libertad de expresión, que aquellos insultos que se han dado contra colegas comunicadores, sobre todo de parte del vicepresidente, sean los últimos, que no existan nuevas amenazas, que no existe ese control a través de la publicidad, que no existan humillaciones en el Palacio de Gobierno como las vivimos con Iván Canelas, durante Evo Morales, que no se imite a Trump, que acaba de insultar a una periodista, ¿no?, llamándola cerdita simplemente porque hace una pregunta, o amenazando a la cadena ABC de quitarle su frecuencia porque se cuestiona su política, que realmente Rodrigo siga en esa línea a Jaime Paz. Si hay algo que hay que reconocer a Jaime Paz, también a Jorge Quiroga, ese profundísimo, profundísimo respeto a la libertad de expresión que hubo en sus gobiernos. Y creemos que eso sí que tiene que ser un pilar fundamental en estos 5 años. No queremos volver a la prensa hostigada que hemos sufrido durante estos últimos 20 años. Ahora, hablando, ¿no?, sobre el tema comunicacional, el tema de la prensa, el trabajo periodístico, ¿no?, que se tiene que realizar, ¿usted cómo ve que tendría que ser de ahora en adelante o cómo se tendría que encarar el trabajo en los medios estatales, ¿no? Siempre hemos visto completo apoyo y claro, ¿no?, es lógico, al presidente. Sin embargo, ¿usted cree que ahora debería ser un poco más neutro, enfocarse a ambos lados, ¿no? No tan solo de un lado? ¿Cómo cree que tendría que ser el trabajo tanto en Canal 7, en las radios comunitarias también, que es un papel fundamental y muy importante, Radio Illimani, el periódico Ahora el Pueblo, en la Agencia Boliviana de Información, es decir, en todo lo que abarca que sean medios de comunicación estatales? Lo dices muy bien, estatales, o sea, son medios públicos, no de un gobierno. Y justamente en la época de Jaime Paz, por ejemplo, existían espacios, la misma Asociación de Periodistas lo tuvo, como se llamaba, rueda de prensa, y donde se podía hablar de cualquier tema y no había ningún control. Los medios estatales sobre todo tienen que ser informativos, no de propaganda. Incluso yo les cuestionaba a colegas de cambio en su momento porque eran más propaganda y por eso informaban menos de muchas cosas positivas que hacía el gobierno.
no hay que olvidar que el MAS ha hecho muchas cosas positivas. Ahora se lo quiere culpar de todo, pero yo no concuerdo con esa posición. Pero ¿qué pasaba? Que sus medios se dedicaban a la guerra, a la propaganda, al insulto, y entonces el efecto era negativo. ¿Quién veía Canal 7? ¿Quién se informaba por el periódico Cambio? ¿Quién compraba su excelente, digamos, suplemento cultural que tenían, etcétera? Entonces, es muy importante que sean informativos y que se tengan estas políticas de apertura, pero también tienen que manejar cómo son los briefings, cómo se hacen los pool en las conferencias de prensa, cómo se puede tener una conferencia de prensa más o menos regular, ¿no? O sea, con la prensa extranjera en su ocasión, la prensa local, cómo estos medios comunitarios que eran orgullo de nuestro periodismo han sido cooptados, cómo devolverles su libertad para que hablan de las cosas importantes y no solamente de ese enfrentamiento ideológico, ¿no? ¿Cómo evitar, y esto sí que esa presencia que hubo lastimosamente, que nos debería llenar de vergüenza, presencia cubana asesorando y hasta dirigiendo lo que era el Canal 7. Entonces, esa es una tarea principal, convertirlos o recuperarlos como medios estatales, como medios públicos, sustentados por nuestros impuestos. Ojalá acercarse a lo que son los medios públicos como la Deutsche Welle, como la BBC, como la propia televisión chilena, la propia televisión colombiana. Ustedes van a ver, siempre hay espacio para la crítica, pero a la vez yo quisiera también decir, desde el punto de vista de los periodistas, nosotros también tenemos que elaborar un periodismo con responsabilidad, que esa libertad no se convierta en libertinaje, que esa libertad sea controlada por la autogestión, como siempre hemos hablado, ¿no? Los mecanismos de autocontrol y tener también atentos a nuestros Oh, Sí. clientes, pero ahí está. Bien, Lupe, el tiempo realmente quisiéramos seguir charlando, pero un tema más y digamos podemos hacer un cuadro intermedio para una siguiente conversación contigo. El tema este de la torta. Realmente la publicidad que se daba a los medios de comunicación ha sido brindada a amigos era del proceso, condicionado, era ¿no? condicionado. Esto debe cambiar, ¿no es Correcto. cierto? Claro, no solamente era condicionada, sino que se daba a medios que no tenían ningún alcance, pero sobrevivían gracias a esa publicidad millonaria, como es el semanario Época de la familia de Hugo de Ley, también con apoyo o presencia cubana muy fuerte. Eh, Luego, no solamente no se daba publicidad, sino que se hacía presión para que ONGs e incluso empresas no den publicidad, como fue con el tema de la cadena Herbol para Ujú. ahogarla económicamente. Y esto además se ha dado también a nivel de las gobernaciones o a nivel de los municipios, ¿no? O sea, el municipio de Santa Cruz negando toda publicidad a El Deber porque era un periódico crítico con determinadas políticas de Percy Áñez y de quien los sucedía, de Angélica Sosa, que también debes conocer tú, Marcelo. Sí. También ahora vemos en el caso de La Paz que hay muy poca crítica al gobierno municipal porque contrata publicidad o porque tiene una hora de publicidad en determinadas radios. Entonces, es una tarea que hay que recuperar, que tuvimos momentos realmente ideales de libertad de expresión en la década de los 90.
Ojalá que podamos volver a esos momentos donde la crítica, éramos autocríticos y la crítica la venía desde nosotros mismos contra nuestros propios errores, nuestros medios. Teníamos posibilidad incluso de dentro de nuestros medios hacer las críticas a las políticas editoriales, etcétera, pero que se consiga la promesa del presidente Rodrigo Paz de ese respeto total a la libertad de expresión. Hoy se va a reinaugurar o entregar la Asamblea de Derechos Humanos a Amparo Carvajal. Así es. Estaremos ahí y en breve. Entonces, que se considere que el derecho humano fundamental, la columna vertebral de las garantías democráticas es la libertad de expresión, con responsabilidad. Ojalá que eso sea así. Termino recordando que el 2014, en el debate presidencial, logramos que todos los candidatos de ese momento, salvo obviamente Evo Morales, firmen un compromiso de respeto a la libertad de expresión y de evitar las presiones publicitarias. Ojalá sería bricias que consigamos eso, no solamente con el gobierno central, sino con todos los niveles de gobierno que hay en el país. Lupe, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido realmente muy interesante la charla que hemos tenido. Y bueno, estaremos siempre, por favor, te pedimos que se repita esta conversación mientras va desarrollándose el gobierno para seguir analizando tanto el tema político como el comunicacional. Un abrazo para ustedes. Buen día. Buen día. Que tenga buen día. Gracias. Lupe Cajías y una visión siempre importante